¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Recién dice el diputado de Mendiguren, coincide acá con Heller, que en realidad, en los últimos 20 años en la Argentina, necesitas todos los despelotes que hubo económicos y políticos en los 20 años últimos, necesitas 8 países más o menos juntar para tener tanta historia. Recordamos con Carlos la cantidad de cosas que nos ha tocado actuar juntos. En 20 años. En 20 años de todo, convertibilidad, explosión de la convertibilidad, tablita, default, corralito, corralón. Y siempre el sector financiero, el sector productivo, reconozco de un sector financiero muy especial, que el sector cooperativo estuvo muy cerca de la producción siempre, pero seguía siendo un hombre de las finanzas para nosotros. En estos momentos se juegan 3 partidos en simultáneo, como si estuviéramos en alguna de las sedes del Mundial. ¿Cuáles son los 3 partidos? Uno empieza mañana o sigue mañana en los Estados Unidos, en Nueva York, cuando los abogados de la Argentina se reúnan, obviamente con el juez Griesa, que todos suponemos que se vienen reuniendo de hace tiempo con Griesa. Yo no creo que sea mañana la primera reunión que tengan post fallo de la Corte Suprema, pero bueno, veremos qué es lo que le proponen. La otra se libra acá, mañana en el Congreso va el ministro Kicillof a hablar precisamente con los diputados para plantear qué es lo que van a hacer y qué medidas van a tomar, y la otra se libra en su casa. Usted querrá saber obviamente qué es lo que va a pasar con su sueldo, con sus ahorros, con sus deudas, con todo eso. Vamos a tratar de explicárselo hoy hasta donde podamos, obviamente explicarlo nosotros. Primera impresión post discurso de Kicillof. Ayer el discurso de la Presidenta fue levemente tranquilizador. Creo que la gente esperaba un discurso, estaba muy tenso, fue un discurso tranquilizador. ¿El de Kicillof es tranquilizador también? A ver, yo creo que la Presidenta ayer se refirió esencialmente al marco, a las causas, es decir, a todo lo que llevó a esta situación, efectivamente heredada. Pero dijo 2 cosas importantes. Bueno, no nos van a negociar, la otra vamos a negociar. Que eso es lo que tranquilizó notablemente. Y también dijo, vamos a hacer todo lo que haga falta para no defraudar a quienes confiaron en la Argentina y aceptaron la quita que en su momento la Argentina planteó y las nuevas condiciones de plazos, tasa, etcétera, lo que fue la reestructuración de la deuda. ¿Y cómo lees el discurso de hoy de Kicillof? Como una continuidad, agregándole algunos elementos, yo diría, más concretos de hacia dónde se encaminan las gestiones, porque al vamos a negociar, dijo, por instrucciones de la Presidenta, le estamos dando instrucciones al estudio a los abogados para que vayan a ver a Griesa a ver qué quiere decir eso de negociar, y al mismo tiempo mañana vamos al Parlamento. En realidad lo que es una reunión conjunta de los presidentes de bloque de diputados y senadores con el ministro, con el jefe de gabinete, el secretario legal y técnico y el ministro de Economía, donde suponemos que se plantearán las cuestiones que también el ministro denunció, que tiene que ver con la emisión de deuda con ley argentina y pagadera localmente. A ver, completo la idea. Cosa que fue anunciada en realidad en agosto del año pasado, cuando se reabrió el canje, y luego, interpreto yo por consejo de los abogados, quedó en stand-by. Porque en realidad, Cristina, creo que fue el 26 de agosto del año pasado, en un discurso anunció 2 cuestiones. La reapertura del canje, levantando el cerrojo que se había aprobado en el 2010 cuando se hizo la segunda vuelta del canje, la apertura por tiempo indeterminado para ofrecerle a ese 7% la posibilidad de entrar. Y habló, que no entró. Y habló de esta posibilidad que iba a mandar también un proyecto referido a la emisión de un bono bajo ley argentina para propiciar un canje. La otra cosa que hay que decir es que no es el primer bono bajo ley argentina que se ha emitido. El BODEN 2012, que ya se terminó de pagar, fue un bono bajo ley argentina. El BONAR 7, que eran 2.000 millones de dólares, fue un bono bajo ley argentina, y todo se ha cumplido y pagado regular. Además, pero el tema es que aparentemente, hoy me decía un abogado de bonistas que habían aceptado el canje anterior, que a ellos les da bronca porque si entran default no se van a pagar tampoco los bonos esos, que el 92%
aceptó. Ellos habían aceptado la refinanciación de la deuda, habían cedido un 55, 60%, o 65, no sé cuánto se dieron. Aceptaron lo bueno que se venían pagando. Dice, ahora por culpa de la Corte, y por culpa de Griesa, nosotros tampoco vamos a cobrar. Eso es lo que está intentando resolver esto, de abrir una... Esto es el Frente para la Victoria, quien representa Heller. ¿Y qué dice el Frente Renovador? ¿O qué decís vos? Primero que estamos con un problema concreto, y que ante un problema que para nosotros no es de un gobierno, es del país. Sí. Creo que el Frente Renovador y otros también espacios políticos han puesto toda su energía y su aprobación para acompañar al gobierno, que es quien tiene la responsabilidad política de la conducción de la negociación. Primer término. Segundo, creo que hoy el ministro fue claro y dijo dos cosas. Vamos a pagar todos los compromisos que hasta acá se habían contraído y vamos a negociar lo que queda. Son las dos señales que dijo. Creemos que a lo mejor se podía haber negociado distinto, un periodo anterior a este, pero hoy estamos donde estamos. Y estamos donde estamos, también creo que el ministro fue claro cuáles serían las consecuencias de distintas... ¿Qué pasaría si nosotros pagaríamos a los bonistas o a los fondos buitre con respecto a la deuda anterior? Sería realmente imposible para la Argentina hacerlo. Entonces creo que está planteando esto. Espero mañana salga un cambio del bono emitido, digamos, para poder... La estrategia que hoy diseñó el ministro de Economía, ¿ustedes la apoyarían en el Parlamento? Yo creo, sí. Primero... Sí. A ver, primero que tenemos claro es que dijo vamos a negociar. Cuando alguien negocia uno no puede pedirle qué es lo que va a negociar porque precisamente lo que está silencio como factor. Es una negociación. Entonces lo que sí hay que darle es el apoyo ante un problema del país al oficialismo, que es quien tiene la responsabilidad de la negociación para que lo haga. Esto fue lo que hoy hemos resuelto. Mañana vamos a ir al Congreso a escuchar a los tres funcionarios que Carlos acaba de mencionar. Lo que sí sabemos, que esperemos que esta negociación sea firme con los holdouts. Es muy difícil, porque todos conocemos lo que son los holdouts. ¿Qué querías agregar vos, perdón? No, que con Guillermo Carmona estuvimos la semana pasada integrando la delegación parlamentaria. Pero ustedes no esperaban este fallo. Nosotros no tuvimos trato con la Corte. Nosotros estuvimos con, digamos, parte del Ejecutivo, porque hablamos con gente del Departamento de Estado, y con, esencialmente, legisladores, más con la gente de Jubilé, que es esta ONG que logró, entre otras cosas, la firma de los 106 diputados británicos, etcétera. Allí el discurso fue uno solo. Oposición y oficialismo, fue un solo discurso. A partir de que todos los que estuvimos allí dijimos, la postura que el gobierno tiene aquí representa el interés del conjunto de la sociedad argentina, y acá está representada la sociedad argentina en su casi 100%. Y todos decían, cada uno cuando intervenía decía, el próximo presidente o presidenta de la Argentina será alguien de alguna de las fuerzas que está aquí. Por lo tanto, está claro que a todos nos interesa que esto tenga una solución adecuada, porque si no se retrotraería todo lo que se ha avanzado en este terreno y realmente la Argentina podía ser llevada a una situación de gravedad, un nuevo default. Ahora, o un endeudamiento notable. Para preguntarle a Carmona, que estuvo allí, ¿cuál fue el objetivo de esto? Porque esto, digamos, tuvo un valor político, sin duda, importante, pero digo, la Corte no se dio por enterada y Griesa tampoco. Digo, esto fue una negociación política. Digo, nosotros estamos acostumbrados que la política acá y la justicia pueden interferir unos con otros, pero allá evidentemente la Corte estaba en otro tema, nunca se enteró de que estuvo la Argentina apoyando. Digo, me parece que esto fue una instancia política que no tuvo efecto en la Corte. Buenas noches, Chiche, un gusto compartir con ustedes. Quiero en esto señalar que el objetivo de la misión de diputados y senadores la semana pasada no era influir sobre la Corte, sino llevar un mensaje a los distintos estamentos
de la política estadounidense y también a los organismos financieros internacionales respecto de el proceso que se ha hecho de reestructuración de deuda, de cumplimiento con los acreedores que entraron en el canje y también de señalamiento del riesgo que significa para la economía y sobre todo las finanzas mundiales del avance de la pretensión de los fondos buitre. De algún modo estábamos preparando el terreno en función de lo que esperábamos que ocurriera, que era una decisión, perdón, de la Corte que contemplara el pedido argentino. Básicamente, esta era la finalidad política. ¿Pero ustedes tenían como opción que fuera adverso el fallo? Nosotros, por supuesto... Todo el mundo estaba muy optimista. Sí, no, en todo momento señalamos con los abogados cuando nos explicaron, tuvimos la primera reunión con el estudio, mira, las opciones son esta y esta. Sí. La acción nuestra era llevar información, porque aunque parezca mentira, hay muchas cosas que para nosotros son obvias y que allí hemos comprobado que se conocían. Y seguramente que no lo saben. Medianamente o mal. Para que, si se daba la opción de la consulta al gobierno... Al gobierno norteamericano. Al gobierno norteamericano. Y el gobierno norteamericano además se supone que haría una consulta al Parlamento, nosotros hubiéramos acercado una cantidad de información que pudiera influir positivamente para esa variante. Ese fue el sentido del viaje y creo que desde ese punto de vista se cumplió, pero nunca estuvo en nosotros la idea de que podíamos influir en la Corte, aunque quiero decir que yo no creo que la Corte de Estados Unidos sea apolítica y no tenga nada que ver con la política, y tiene... porque si no parece que la Corte Suprema de los Estados Unidos es la Inmaculada Concepción. Y quiero decir que ha convalidado cada cosa la Corte Suprema de los Estados Unidos, cada atrocidad que me permite son decir humanos y, que digamos, es una instancia. Un organismo del poder político de los Estados Unidos dentro de la división de poder y que juega su rol. Nosotros te digo que estábamos viendo una posibilidad también, que era cierta, de que la Corte le diera traslado al procurador de los Estados Unidos y que esto nos permitiera por lo menos tener un tiempo para que pasado el 31 de diciembre de este año, que es donde se desengancha el arreglo que se pueda tener puntualmente con toda la reestructuración anterior, pero bueno, tampoco se dio. Ahora bien, sí, en esta instancia compleja que ha sido la decisión de la Corte, cobra total valor lo que la semana pasada se expresó en Estados Unidos y que ahora esperamos que se exprese, creo que se empieza a expresar nuevamente aquí, que es que las distintas fuerzas políticas se manifiesten en sentido positivo por la mejor solución para los intereses nacionales. Ahora, digamos, yo les decía que estas son tres instancias, ¿no? Una que lleva adelante obviamente el Parlamento con el gobierno, en este caso digamos como política de Estado, la que se celebra en Estados Unidos, que van a negociar con los fondos buitre y con el juez Griesa, porque creo que no puede haber negociación de Estado, los abogados son del Estado argentino, no creo que se pongan a negociar con el fondo, para negociar con el juez. Supongo que no puede un Estado negociar con un privado, me parece que sería como poco aconsejable. Y la otra, lo que le pasa a la gente, hay mucha inquietud, nosotros podemos recoger cierto temor de lo que va a pasar mañana, porque esta negociación lleva tiempo. Digamos. ¿Podemos decir tres cosas? Sí. La gente está esperando de ustedes, a ver, ¿qué va a pasar mañana? Vos tenés, digamos, entre tus actividades, la de banquero. Yo me acuerdo... No me digas banquero. Soy presidente de un banco cooperativo. No, hay una diferencia. Pero no es descalificatorio, me parece. Pero un banquero es un dueño de un banco, gana distinto de lo que gano yo, tiene un montón de cosas muy diferentes a lo que soy yo. Después vamos a aclarar, lo aclaramos, sos presidente de un banco cooperativo. Sí. Lo que digo es, mañana vas a tener clientes que van a sacar plata para comprar dólares, o hay gente con mucha inquietud, me parece que es importante qué mensaje va a tener la gente de lo que va a pasar mañana, pasado, el lunes, hay mucha inquietud. Yo digo siempre que la economía tiene siempre dos grandes grupos de cosas, los factores reales y las expectativas. Por eso siempre es tan importante cómo se comunica, lo que se dice, las expectativas que se crean. Realmente la economía argentina, a mi juicio, tiene fortalezas más que suficientes. Yo creo que tenemos una situación que hace mucho tiempo la Argentina no tiene. La deuda externa ha dejado de ser un problema insoluble como era hace 10 años. Pasamos del 166% del PBI al 40% del PBI. Hoy dijo Kicillof, la deuda en dólares en manos de privados
es el 8%. Sí, 8%. No hay factores reales para generar intranquilidad de ninguna manera. Yo te diría que por donde lo mires, además hay un gobierno con política activa, hay un problema en el sector automotor, hay un nuevo acuerdo con Brasil, es decir, no es un gobierno que se para a esperar a ver qué hace el mercado, cómo reacciona el mercado, hay un problema del trabajo informal, acabamos de sancionar una nueva ley para combatir el trabajo informal, y para cada uno de los temas que se van presentando, muchos de ellos producto también de ese escenario internacional, porque si no ponemos la cosa en ese contexto... pero los mercados son más cobardes. Yo que digo es, la preocupación es, YPF, por ejemplo, digo, necesita capitales internacionales. Con los capitales argentinos no podés hacer crecer YPF ni empezar lo de vaca muerta. Todo indica que en estos momentos... pararon. No creo. ¿Vos no crees que...? No. Es muy importante eso, digamos, que siga entrando capitales... No, yo tengo mi diferencia mejor con Carlos, ¿en qué sentido? Yo creo que hasta ahora estábamos... en enero tuvimos una situación complicada en la Argentina, las variables se habían desalineado, esto se pudo ordenar, el frente externo se ordenaba, y las variables parecía últimamente que iban convergiendo, una inflación a la baja, tasa de interés a la baja, un tipo de cambio estabilizado, paritarias que cerraban dentro de márgenes establecidos y razonables. Entonces esto era para nosotros algo que, si bien no estamos bien, porque la caída a nivel de actividad en nuestros sectores es grande, etcétera, íbamos convergiendo hacia algo razonable. Arreglado Repsol, arreglado el Club de París, era viable y posible de que esa restricción externa, que está claro que Argentina tiene, a pesar de todo lo que estamos diciendo, podía solucionarse por esa vía. Esto, la verdad, que no es indiferente. Esto, la verdad, que hoy nosotros tuvimos la reunión de comité que tenemos todos los martes, están parte de todos los sectores. Hoy ya fíjate que el sector alimentos cerró en el 40%, el aumento salarial. La paritaria que veníamos en un orden más tranquilo, alrededor del 30%. Fíjate que toda esta expectativa que teníamos de una tasa a la baja, hoy lo dicen los economistas nuestros, hoy le ponemos un signo de interrogación, la restricción externa que podíamos solucionar por esa vía, bueno, hoy tenemos que ver cómo la solucionamos. No somos tremendistas, pero esto no podemos decir que esto no ha pasado nada. El tema es cómo lo manejamos, por eso mañana estaremos en el Congreso todo para ayudar y resolver. Está bien. Yo dije que la economía tiene fundamentos sólidos y que el problema es cómo se manejan las expectativas. Son muy importantes las señales que ha dado la presidenta anoche en su discurso, que hoy ha ratificado el ministro Kicillof. Se va a cumplir con el pago a aquellos acreedores que han entrado en la reestructuración de la deuda. Esta es una señal clarísima. Hoy se ha agregado a esto que se va a pagar en la Argentina y bajo ley argentina. Bueno, estas señales son... En la Argentina lo que tienen ley americana, digamos, es un tema eso, ¿no? El sentido común te diría que sí, porque de lo que estás hablando es que le estás permitiendo cobrar contra una posibilidad que tiene dificultad al cobro. Pero ¿cómo se efectiviza eso? Bueno, se deposita en la caja de valores a nombre de los tenedores de bonos y acá en la Argentina se aprueba una ley que necesita una ley del Congreso. Lógico, que no le ponga ninguna restricción al movimiento de fondos, porque si íbamos a pagar en Nueva York, está claro que son fondos que el Estado argentino tiene ya asumido que están afuera. Por lo tanto, una contingencia como es este fallo, te obliga a crear un mecanismo para pagarle acá, pero desde acá darle todas las facilidades para que se la lleve para donde quiera. Sin ninguna restricción, sin ningún impuesto. Pero si físicamente tiene que venir el acreedor, no. Supongo que todo se hace electrónicamente, ¿no? Hoy en día... Sin duda, y además estaba previsto la posibilidad de cambio de sede del pago en el acuerdo de reestructuración, lo que ahora hay que implementar. Por eso el ministro dice, empezamos a dar los pasos en función de garantizar que se pague en la Argentina y bajo ley argentina. Esto va a implicar una serie de mecanismos concretos que habrá que ver, como señala Carlos, en qué punto puede llegar a estar involucrado el Congreso en tener que tomar decisiones al respecto. Ahora, el tema de los 1.300 millones de dólares que hay que poner al fondo de NML, que es el fallo de Griesa, porque acá el problema central, digamos, que se plantea es, se paga eso, viene la cola de los otros 15.000 millones, o vienen los que arreglaron el 92% de los bonos y dicen, bueno muchachos, si ustedes le pagaron el 100%... de los 15.000 viene seguro. Lo de 15.000 viene seguro, porque y ya empezaron los juicios. Desde luego que
grupo es un grupo hostil, digamos. Por eso digo, no ya tienen un fallo a favor. Así es. Perfecto, o sea, te vienen de los 15.000. ¿Con eso qué haces? ¿No le vas a pagar el fallo de Griesa? No. No vas a negociar, no, lo que hoy aquí va a decir el gobierno que habrá a ir a negociar. Pero lo que está diciendo es que no puede pagar, porque dice, si le pagamos lo que dice Griesa, esos son 15.000 millones, no se puede pagar. Es inviable. Los 1.300 ahora vamos a ver 15.000. Vamos a ver qué quiere decir negociar. Lo que dijo es, vamos a ir a escuchar, porque en el fallo dice pague 1.300. 1.300 vale 15.000. Sí. Entonces, pero al mismo tiempo, después del fallo dijo, esto se puede, no queremos mandar a la Argentina al default, esto se puede arreglar en una negociación. Sí. Entonces vamos a ir a ver, ¿qué quiere decir, señor juez, cuando usted dice negociar? Está claro. Además imagina que no será un caso fácil porque vos tenés una sentencia pero concreta. Pase lo que pase, yo entiendo tus palabras, pase lo que pase, vos le vas a pagar 1.300 millones. No. O sea, le vas a reconocer el 100% de la demanda. Él te ha pedido eso. Pero vos también te dijo que habría que negociar. Es que eso no es una negociación. No, claro. Hay un aspecto que eso es aceptar el negociación. Yo creo que él se refiere más al pago que al monto. Yo creo que el monto va a ser indiscutible. Me parece, digo, no sé cómo... es una cuestión de abogado, pero yo tengo un monto, está bien, yo te puedo decir, me lo pagás en 5 veces, en 6, en 7, no sé, debemos, o me das un bono, pero me pagás los 1.300 Bueno, mira, hay que ser preciso en algunos déjame decir una cosa. Sí. A ver, Carlos, te pido no, pero después. es fácil. En la negociación de la deuda del canje 1 y el canje 2, también hubo quien cobró el valor, o va a cobrar el valor nominal al 100%. Porque son gente que cobra sin intereses a un largo plazo y que la tasa de descuento termina siendo equivalente al bono de descuento. Entonces, si el juez va a proponer una negociación que dice, mire, usted tiene que pagar 1.300 millones en X años al 0% de interés, y eso se parece a los acuerdos que se han tomado con el resto de los acreedores, esa puede ser una negociación posible donde formalmente se respete el monto y donde el desembolso real sea compatible con lo que la Argentina ha aceptado para el resto de los acreedores. Pero si vos tenés un fallo de la Corte y el fallo del juez, tenés un fallo de la Corte por un monto determinado... Fallo de la Corte no hay, la Corte lo que dijo que no se ocupa del tema. Indudablemente, Cheche, no va a ser un tema, nosotros decimos ya está aprobado ni va a ser fácil, pero lo que sí hay que apoyar un gobierno que va a negociar, y que creo que el gobierno en esa negociación tiene que tener una estrategia que no tiene que publicarla. Hay una precisión, si me permiten, de lo que dijo el ministro, porque aquí las palabras, no es lo mismo decir, doy instrucciones para que los abogados vayan a hablar con el juez para que explique por qué sostiene que la Argentina no entraría en default, que es lo que ha dicho el juez, a que haya dicho, he mandado a los abogados a negociar. Yo entiendo que la Argentina va a hacer un sondeo en el juzgado a través de los abogados. De ese sondeo resultará la estrategia oficial, que, como se señala, puede implicar alguna instancia de negociación a la medida que sea posible, de acuerdo a la predisposición del juez. Hoy lo que ratifica la Argentina es que hay un proceso de reestructuración, se ha cumplido hasta ahora con los pagos y hay voluntad de seguir cumpliendo con los pagos. Argentina tiene el derecho a pagar y es lo que en esto ponemos en juego. En las próximas horas obviamente veremos cuál es la resolución de que tiene la reunión de mañana y lo que va a pasar en el Congreso, que ya está anticipado acá de alguna manera. Lo que vamos a ver a continuación es... Estamos adivinando, Chiche, porque la reunión es mañana. Bueno, pero no creo que diga cosas diferentes, quizás para decir exactamente lo mismo. Digo. Para respetar los tiempos. También sería positivo, Chiche, que es un tema aparte de la renovación concreto, que esta nueva cultura que parece que con esta crisis salga del Congreso se pueda mantener, que pueda haber más diálogos. Nosotros tenemos con el Frente por la Victoria algunas diferencias, que cuando no están de acuerdo con algo se levantan y no debaten, no dejan cambiar. Habría que empezar a dar quórum en todas las sesiones. Vamos en todas, y cada vez que veamos el impuesto a las ganancias, pues parece ni siquiera debate. Cuando es importante que se ha planteado la posibilidad de una política de Estado sobre este tema. Pero que no se esté solo. Yo creo que es bueno que la gente no nos vea en esto solo porque es una necesidad nacional. Yo creo que la gente quiere ver a la oposición como gente que se respetan y no como adversarios. Pero el otro día hubo una reunión antes de la última sesión. Yo asistí como presidente del bloque del Frente Nuevo Encuentro, que es la de labor parlamentaria habitual, donde la oposición reclamó por reuniones
ordinarias en vez de las sesiones especiales que se vienen realizando. Y la respuesta que se dio es muy simple, ¿cómo no? Tenemos que acordar. Es decir, nadie se niega a acordar. Ahora, si vos te quedás atrás de la cortina para ver si el oficialismo logra mayoría, si logra mayoría atrás, creo que no y si no te quedás escondido atrás de la cortina... Estamos iniciando una nueva etapa, tratemos de que no sean esto y tratemos de encontrar lo que tenemos que dialogar más. Son gimnasias parlamentarias que vienen de la historia argentina, son gimnasias parlamentarias. Pero no podés... Dan bronca, yo estoy de acuerdo, pero si querés otro clima... Tenés que contribuir con gestos de todos lados, no solo pedirle a algunos. En el último tiempo, teniendo la mayoría, se puede debatir, porque en definitiva... Jóvenes, vamos a seguir, yo les agradezco mucho, ya llegó...